Televidentes, el programa Hablamos Derecho, un programa de la Universidad San Gregorio de Portoviejo y de su carrera de Derecho, vuelve con ustedes esta semana nuevamente para tratar un tema, el deber del Estado, uno de los deberes más fuertes que debe tener, que debe siempre ejecutar, la lucha contra la corrupción. Nos acompaña, como siempre, nuestro querido y fraterno amigo Alberto Vélez y nuestro invitado en esta oportunidad, rompiendo un poco los esquemas, de ser un entrevistador a ser entrevistado en este programa Hablamos Derecho. Él es doctor en jurisprudencia en la Universidad Central de Quito. Tiene una especialidad en Derecho Procesal en la Universidad Andina de Quito. Tiene su título también de periodismo obtenido en la ULIAM de Manta. Está ejecutando su maestría en esta misma área. Me refiero al doctor Roque Pita Azán. Primero le damos la bienvenida a nuestro compañero Alberto Vélez para luego con nuestro invitado, el doctor Roque Pita Azán. Estimados televidentes, qué placer estar con ustedes. Siempre es un gusto abrazarlos de manera fraterna desde esta plataforma que la Academia propone en Hablamos Derecho, obviamente desde la Universidad de su sangre, la Universidad con corazón, la Universidad San Gregorio de Portoviejo. Roque. Gracias. Bienvenido. Gracias, doctor, colegas, un gusto estar acá en el otro lado de la acera. Pero, como yo siempre digo, temas como estos no debemos dejar que sean otros los protagonistas. Debemos todos opinar, periodistas, cualquier persona, el ciudadano común y corriente, porque hemos permitido durante mucho tiempo que otros decidan por nosotros. Yo creo que programas como este permiten que sea en la casa, en la familia, en el barrio, en la esquina donde se sigan discutiendo. Nosotros a última hora simplemente somos portadores de algún tipo de conocimiento que tenemos gracias a las aulas universitarias. Bien, televidentes, le agradecemos a Roque por estar presente en este programa. Yo creo que a veces puede resultar difícil, pero sin embargo él, con toda esa humildad y sobre todo con esa predisposición, asiste en este programa, como lo decíamos, en un papel distinto al que él protagoniza normalmente en su vida diaria como periodista. Y decíamos que este programa es precisamente que los deberes del Estado, tal vez uno de los más fuertes, luchar contra la corrupción. Y dice el artículo 8 que son deberes el artículo 3, deberes del Estado, en su numeral 8, garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a la seguridad integral y a vivir en una sociedad democrática y libre de corrupción. Por lo tanto, no es el deber de un gobierno, es el deber el del Estado. El gobierno es el administrador del Estado ecuatoriano y en ese contexto el gobierno actual ha dicho desde sus primeros días de ejercicio que va a luchar contra la corrupción. Esa predisposición y esa declaración que ha hecho el presidente Lenín Moreno, mi querido Roque Pita, ¿qué significa para usted frente al hecho de que él también ocupó las funciones de vicepresidente en el gobierno de Rafael Correa y seguramente, pues bajo su criterio, existió o no ese anhelo también de luchar contra la corrupción? Bien, a los gobiernos hay que entenderlo en el contexto histórico en el cual se han desenvuelto, en el cual han ganado unas elecciones, en el cual han desarrollado su política. Este gobierno, después de una década en donde ya al final del camino del ciudadano Correa ya era insostenible los actos de corrupción, obviamente tenía que presentar otra imagen. Además hay una frase que yo la repito mucho y que la he cogido como un gran acierto del presidente Moreno, es aquello de la corresponsabilidad. Yo creo que esa es la frase más clave de su discurso cuando se posesionó. Porque cuando se habla de corresponsabilidad, se habla también de combatir la corrupción, que ya no es un hecho solo para los jueces, para la Contraloría o para los políticos, es también para el ciudadano común y corriente. Entonces yo creo que en ese marco no le quedaba más a Moreno de que combatir la corrupción. Y no es que no crea en su palabra, pero yo creo que era la única ruta que tenía, porque estaba muy evidenciado los diferentes escándalos de corrupción de esta década. Pero para dejar bien puestos los puntos sobre las sillas, si es un deber del Estado y a los gobiernos que administran el Estado cumplir con ese mandato de esta Constitución del 2008, como también la Constitución de 1998 señalaba lo mismo. La pregunta entonces, Roque, esa década anterior, gobernada por el ciudadano Rafael Correa, ¿cumplió con este deber del Estado de luchar contra la corrupción? Personalmente creo que no, pues, porque tuvo que esperar 10 años y otro gobierno al final de una década recién para que comenzaran a salir actos de corrupción y no del portero de la esquina, pues,
sino de altísimos funcionarios de gobierno, de ministros de mayor rango. Entonces significa pues que hasta cierto punto no es que cumplió como se ha querido proyectar hacia la ciudadanía de que fuimos nosotros los que denunciamos la corrupción. Y pregunto yo, y siempre pongo este ejemplo, si mi hijo fuera consumidor de drogas y el vecino también, ¿mi hijo es menos drogadicto porque yo lo llevo a rehabilitar o tiene el mismo rango de drogadicto del vecino de al lado? Es el mismo acto de corrupción, es lo mismo. Quien lo haya denunciado no libra a esta década de ser también un gobierno donde hubo gente corrupta, o al menos hasta ahora presunciones de grandes actos de corrupción. Doctor Pita, si usted me lo permite, una de las defensas fundamentales de esta década, que llamamos muchos perdida, es la obra. Se dice que se han hecho carreteras, que se han hecho escuelas, que se han hecho hospitales, que hay una obra enorme que es la que debería avalar la categoría que pudo eventualmente haber tenido el gobernante y sus adláteres. Pero cuando vemos que detrás de cada ladrillo con que se construyó hubo un billete debajo de él, cuando cada obra que se edificó implica un acto de corrupción, a una enorme obra diríamos que hubo también una enorme corrupción. ¿Qué debió haber hecho el presidente desde el primer día de su mandato, el expresidente? ¿En qué falló básicamente? Y una cosa que me preocupa enormemente, el tema de los filtros, aquellos que debieron haber sido los tamices, aquellos que debieron haber sido los que no permitan que la corrupción pase por esa puerta, precisamente están ahora tremendamente involucrados. ¿Cómo leemos todo este contexto? A ver, yo alguna vez leí algo de un psicólogo francés que decía que hay dos cosas para las cuales el ser humano no está preparado: para el verdadero amor y para el poder. Una persona puede ser muy inteligente, pero cuando tiene el poder en sí, se entorpece la mente, dice él. Entonces yo creo que el presidente Correa, el expresidente Correa, nadie le puede quitar que era un hombre inteligente. Un hombre que habría que en algún momento, quienes estamos dedicados a la comunicación, hacer un estudio muy a fondo del poder comunicacional que tenía él, pero sin embargo yo creo que nunca estuvo preparado para tener tanto poder. Y el poder ciega. Así es, como el amor, decía el psicólogo, ciega. Pueden usted decirle lo que quiera de esa persona y usted la va a seguir amando. El poder es acá igual. Recordemos que a muchos que fueron cuestionados en su momento como corruptos en su gobierno, él hizo lo contrario, pues. Lo celebró, lo festejó, los llevó a grandes reuniones. Puso las manos en el fuego. Ahora la está poniendo las manos en el fuego. Y otro dijo, renuncio si me comprueban en el caso del primo que el título de él era falso. ¿Renunció? No renunció, pues. Y acá seguramente puede ser que Glass sea condenado o no condenado. No va a meter las manos en el fuego. Y va a sostener su teoría. Es por eso, porque la permanencia mucho tiempo en un poder como la presidencia de la República, si usted no está preparado, embrutece. Hay países en América Latina, Roque, que pudieran tener líderes precisamente como el expresidente del Ecuador, que se llenó de tanto poder y que pues cayó en los mantos de la corrupción. Pero sin embargo hay organismos de control que frenan y que por último llegan a sancionar. Es decir, llega el momento en que efectivamente el control tiene que darse. La sanción tiene que darse. En el caso del Ecuador, ¿cuál podría haber sido la causa para que en prácticamente 3 periodos, un periodo de 2 años que no se lo contabilizó y luego los otros 2 periodos que tuvo, en todos ambos democráticamente, y que por elección popular llegó al poder, ¿en cuál de ellos se realmente perdió la brújula de luchar contra la corrupción? ¿Qué pasó con los organismos de control? ¿Cuál podría ser la razón para que no haya existido ningún tipo de límites al abuso, a la prepotencia y sobre todo a demostrar a través de estos organismos de control que había esa lucha contra la corrupción? Lo que usted dijo al comienzo, cuando alguien tiene el poder absoluto de todo, todos responden a ese gran poder, pues. Entonces, ahí nadie controlaba a nadie porque todos dependían de ese control. Y sobre algo que se me pasó en la pregunta anterior, hay no sé si es tabú, no sé cómo llamarlo, pero hay algo que a los ecuatorianos debemos sacárselo de la cabeza. No importa que robe, se hace. No importa, están las carreteras, están eso, pero no importa que se lleve. Oiga, eso hay que quitárselo de la cabeza, eso hay que formar Yo siempre he dicho que la solución a los problemas del mundo está en criar bien a nuestros hijos. Eso no lo va a dar la universidad, no lo va a dar la iglesia, no lo va a dar nadie, van a ser los padres. Entonces, cuando alguien estaba tan cerrado con un poder, todos los organismos respondían a él. Pues. Mire usted que la década del país se manejó con 2 discursos fundamentales. La larga noche neoliberal. Nos cuentearon con todo el respeto durante 10 años con la larga noche del neoliberal. ¿Cuándo terminó esa noche?
El feriado bancario, nos cuentearon con ese feriado bancario, y el otro es manos limpias, corazones ardientes, ¿verdad? Y se condenaba a los socialcristianos, a quienes se los acusó toda la vida de manejar cortes y todo. ¿Y qué hicieron ellos? ¿No manejaron todos los poderes del Estado? Y acuérdense que el expresidente Correa dijo que iba a meter las manos en la justicia descaradamente. Doctor Pita, usted trajo a colación algo que me parece muy importante, este adagio popular, que obviamente no debería existir dentro de nuestro argot, es que si se ha hecho obra, pues no importa que se robe. Yo diría que también hay otra cuestión enclavada en la mente del pueblo, que aún quiere creer que el expresidente fue un hombre honrado. Dice, él no robó, posiblemente dejó robar, mas él no cometió acciones que pudieran haber afectado el patrimonio del Estado. Él es un hombre pobre que vive en apenas un departamento de 60 metros en Bélgica y lo tiene porque ganó un juicio por allí. He escuchado esa defensa, pero recordemos que cuando éramos niños y asistíamos a la iglesia, nos decían que se peca de pensamiento, palabra, obra y omisión. No podemos, pues nosotros, avalar el famoso laissez-faire, laissez-passer, dejar hacer y dejar pasar. Entonces el pueblo, ¿de qué manera cambiamos ese chip que está en este momento en la cabeza de la gente para hacerle ver la realidad? Oiga, hay un refrán también que dice que quien a lobo se junta, a aullar aprende. Entonces, si ha estado rodeado de tantos hipócritas, como dice él, tantos falsos a su alrededor, él era el único libre de pecado. Y a ver, yo me crié políticamente, porque me gusta mucho el periodismo político, escuchando, por ejemplo, que Velasco Ibarra fue un hombre honrado y que murió pobre. Pero también he escuchado que fueron los gobiernos más corruptos, que hubo mucha corrupción. Por eso digo... Que permitió y dejó... O que permitió dejar hacer. Claro. ¿Eso no es omisión? Así es. Entonces, ¿quién ha sido honrado? Me dicen que Rodrigo Borja fue un presidente también honrado. Yo también creo que haya sido. Yo creo que es uno de los políticos más sanos que tiene vivo todavía el país. Pero entonces denunciaron actos de corrupción. ¿No se enteraron? ¿O es a lo que yo sostengo? Ese círculo de poder, ese círculo que cierra a primeros mandatarios, no les permite ver más allá de la alabanza cuando van a un pueblo y lo alaban y todo, y los cantos de sirenas de su alrededor. Roque, perdón, para terminar solo la idea. No es que el político deba aprender a no rodearse de sirenas para que no les estén cantando y haciéndole creer lo que no son realmente, y eso va desde la campaña electoral. Roque, pero yo quiero insistir, es que en esto hay algo que es fundamental. Son los pesos y contrapesos en la que una república, en la que una nación se desenvuelve a través de todo lo que significa la parte orgánica de una constitución, que son los organismos públicos que establece esa Carta Magna. En esas consideraciones, usted menciona a Borja, y Borja tuvo 2 juicios políticos. Así es. Y fueron destituidos, y obviamente Borja inmediatamente se paró. Es decir, hubo una acción fiscalizadora por parte de la Asamblea Nacional, o en ese tiempo Congreso Nacional. Acá no existieron juicios políticos. Aquí no ha existido organismos de control. La superintendencia de compañías no sabe qué es lo que pasa con las compañías que luego están haciendo algún tipo de actividad ilícita. La superintendencia de bancos igual. Ha existido entidades financieras que han estado captando dinero de manera ilegítima, y estos organismos de control absolutamente nada. La Asamblea igual, 10 años de fiscalización. Entonces ya no solo se trata de que el presidente, el mandatario, no tiene visión porque está rodeado de un aparataje que le impide ver, sino que son los organismos de control los que no han jugado ese papel preponderante que deben desarrollar. Es que el problema ahorita, mi querido Marcelo, no es solo buscar, evidenciar, sancionar y sentenciar a quienes robaron, sino también a quienes permitieron porque se llevaran la plata, quienes estaban por mandato legal y constitucional y moral y cívico combatir esa corrupción, y no lo hicieron, pues. Entre eso, Procuraduría, Contraloría, asambleístas, porque hasta ahora solo estamos hablando de funcionarios públicos que están involucrados en instituciones como Contraloría, Procuraduría, Fiscalía, Juzgado. ¿Y quién libra a los asambleístas? Ellos son los mayores fiscalizadores que debe tener el país. ¿Quién va a juzgar a estos asambleístas en estos 10 años que hicieron caso omiso, y más aún, algunos siguen todavía presumiendo de esa honorabilidad? Eso yo creo que son los primeros, porque aquí el costo político en un país, en una América tan politizada, sobre todo en Latinoamérica, los primeros que deben ser sancionados son los políticos. Y le aseguro a usted que un asambleísta, un político sancionado va a traer como cola que el resto se arreglen bien las barbas. Muy bien, muchísimas gracias, Roque. Nos vamos a unos anuncios institucionales.
Estamos en nuestro programa Hablamos Derecho, un programa de la carrera de la Universidad de San Gregorio, con nuestro invitado, el doctor Roque Pita San. Al volver, pues seguiremos analizando este tema que es precisamente deber del Estado, la lucha contra la corrupción. Ya volvemos. El Departamento de Bienestar Universitario de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo te ofrece los servicios de orientación y acompañamiento, trabajo social, secretaría, servicio médico, odontológico, psicológico y de enfermería. Departamento de Bienestar Universitario, Universidad San Gregorio de Puerto Viejo. La Universidad por Dentro, el programa de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo, donde se te informará los acontecimientos de la semana del campus universitario. La Universidad por Dentro. Volvemos a este segundo segmento del programa Hablamos Derecho, un programa de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo y de su carrera de Derecho. Nuestro invitado, el doctor Roque Pita San, con quien nos encontramos dialogando. Él ha cambiado su rol en este día. Está de entrevistado. Siempre lo vemos como un entrevistador. Así que hoy vamos a aprovechar esta circunstancia para decirle, ya en el plano de la acción, una década que él tiene muy fresco todo lo que puede haber acontecido en acción de la lucha contra la corrupción en el gobierno que concluyó, o las acciones que en estos 4 meses está desarrollando un nuevo gobierno. Y digo que lo tiene claramente identificado por su actividad periodística, de manera que con una elocuencia nos puede decir a nosotros, con profunda transparencia, qué le encontró al gobierno anterior en esas acciones en la lucha contra la corrupción, qué mira de este nuevo gobierno en esas acciones en la lucha contra la corrupción. Bien, los seguidores del ciudadano Correa y quienes son parte del país hablan de una década ganada. Yo no sé, porque yo creo que a los gobiernos y a los políticos los debe jugar la historia. Pero yo sí puedo decir que es una década perdida absolutamente en el combate a la corrupción. Lo público conocido. ¿Un juicio político? Ninguno. Cero. Es decir, que no hay ningún político sancionado o ningún administrador público políticamente sancionado. Combatidos políticamente a través de las cortes algunos actores de oposición. Por ponerle uno, Galo Lara, por ejemplo. Aunque se le siguió un juicio, todo lo que ustedes quieran, usted sabe que se manejó el tema a través de los medios de comunicación incautados por el Estado, por el gobierno, muy políticamente. Y con una función judicial que no es independiente. Así es, pero correcto. No podríamos encasillar eso, muchos casos que son posiblemente protestas de carácter social o político, en temas de acción contra la corrupción. No, sí, por supuesto. Ya, entonces, para irnos... Claro, lo que quiero dejar claro es que combate contra la corrupción en la década no hubo. Al final del camino, al final de la década, es que comienzan a presentarse una serie de denuncias y comienzan a aparecer las famosas denuncias por los propios ministros, por el propio fiscal de ese entonces, contra actos de presunta corrupción que todavía no han terminado, siguen siendo todavía actos en juzgamiento. Del 1 al 0 en combate de la lucha contra la corrupción. Cero. Yo creo que cero. Doctor Al menos Pita, periodísticamente me declaro ignorante de algún acto de corrupción que haya sido anunciado por el anterior gobierno, pese a que algunos fueron evidentes, entre esos el famoso Primo, con el acto de grande corrupción de falsificación de títulos y usurpar un cargo público donde la ley decía que tenía que cumplir ciertos parámetros académicos. Doctor Pita, permítame un poquito hacer de abogado del diablo. Visto está que el nuevo presidente de la República ha dado ya serios indicios de que tiene una visión completamente diferente al expresidente. Caminamos, pienso yo, por una línea de mayor transparencia, de mayor asertividad, y en la que parece ser se quiere luchar contra la corrupción. Pero, repito, voy a ser de abogado del diablo.
Decía Lavoisier que la corrupción es una serpiente, por lo tanto es subrepticia, es ladina, es furtiva, es muy difícil de detectar. Pero el presidente de la República fue vicepresidente también de ella. Y durante ese tiempo, ¿será acaso que la corrupción aún no surgía? ¿Será que era tan ladina que no podía ser detectada? ¿O será que él también pudo ver actos de corrupción pero prefirió callar? ¿Qué ocurre? A ver, esa es la pregunta del millón que nos hacemos muchos ecuatorianos. No solo que fue vicepresidente junto con el ciudadano Correa, estuvo en cargos públicos en el gobierno de Rafael Correa y ahí no hubo corrupción. ¿O tuvo que esperarse que la década se cumpliera y donde fuera tan evidente los actos de corrupción para entonces era abanderarse de la corrupción? Esa es la parte en que algunos ecuatorianos no entendemos. ¿Por qué no lo hizo antes? ¿Por qué lo hace ahora? ¿O es que ya no se aguantaba más? ¿Será acaso que el presidente Correa, con esa forma trabiliaria de ser prepotente, no dejaba que nadie opine, cayó la voz a todo el mundo y quizá por temor muchos que debieron haber hablado no lo hicieron? Pero yo sí le reconozco a Moreno que en algunas cosas fue deliberante en torno a la posición de Correa. Él cuestionó algunas cosas durante el gobierno de Correa. Y buscó consensos también. Sí, buscó consensos. Siempre pidió a bajar los niveles de agresión, pidió diálogos y condenó algunas cosas. Incluso en campaña, yo pienso que a veces se le salió del libreto a país. Sí. Y algunas cosas las que están ocurriendo no debería sorprenderle a la gente del país, porque en campaña Lenín Moreno lo dijo. Por eso a mí no me sorprende. Él habló de diálogo, él cuestionó las escuelas del milenio, él habló de reformar la ley de universidades y todo eso. Entonces, yo no sé por qué le sorprende a algunos de país eso. Él habló de la cirugía mayor a la corrupción. Yo creo que lo está haciendo. El problema es qué tan cómplice y encubridor fue él durante el tiempo del gobierno de Correa. Y voy a ir a señalarle algo. Hay un gran grupo de jueces que fueron destituidos. Hay un gran grupo de ciudadanos que han presentado denuncias concretas y de hecho la opinión pública internacional, medios de públicos internacionales han puesto de manifiesto cruce de correos entre el presidente del Consejo de la Judicatura y el expresidente de la República. Sin embargo, el presidente Lenín Moreno le dio el espaldarazo y le dijo que es un hombre bueno y que sabe que no cometería absolutamente ningún tipo de corrupción y le dio su respaldo. ¿Cómo juzgar entonces ese tipo de actitudes del presidente Lenín Moreno? A ver, es que este es el país de Miguelito, Manuelito, este es el país del asombro. Y no me termino de asombrarme cómo algunos que ayer pisotearon la ley y los procedimientos hoy los reclaman. Algunos que ayer pisotearon y manipularon a los medios de comunicación incautados por el gobierno, hoy piden cordura a la prensa, pues. Es la parte que yo no entiendo. Y no entiendo este gobierno que conduce o se abandera de la lucha contra la corrupción y tiene dentro de su gabinete gente que fue parte de eso. Yo tampoco no quiero entender al actual vicepresidente de funciones, la encargada de la vicepresidencia, que como ayer con su voto respaldó ciertas acciones en contra de lo que se está preguntando. Y la respuesta de ella es que es democracia y hay que ir a que el pueblo vote. ¿Fueron la vez anterior a las reformas constitucionales? Sí. ¿Acudieron al pueblo? ¿Podríamos entender entonces que son estrategias tal vez políticas que tiene el presidente Moreno como para que dar un espacio de tiempo, ver, por decirle, el tema de la consulta popular, su respuesta favorable, y luego tomar esas acciones que estamos nosotros pregonando en este programa? A ver, retomando lo que el expresidente Correa dijo de la mesa servida, yo creo que no solo que el presidente Moreno no encontró una mesa servida, yo creo que no encontró ni la mesa. Así es, se la llevaron en parte. Sí, y yo digo porque él está tratando de armar una mesa, y para eso ha necesitado patas, para eso ha necesitado tablas, para el tablón principal, platos y mantel. Y clavos también necesita. Y clavos seguramente. Entonces, esos clavos son los que va a tener algún tiempo ahí, pues. Claro. Pero será, doctor, hasta que vaya armando su comedor o su mesa o consiga el mantel. Mientras tanto, ¿qué hace? Doctor, pero ¿no será que el presidente Moreno, para volverse más creíble, es decir, para que el discurso no solamente se quede en esa entelequia, no solamente se quede ahí un poco flotando en lo onírico, en ese Valhalla, debe hacer una purga total de esta gente de Alianza País que ya tanto mal le hizo a nuestra nación? ¿Y cómo hace esa purga cuando tiene una asamblea con una mayoría de gobierno? Debe ser muy cauto, políticamente debe ser un estratega. Ese es el problema del país también. ¿Está haciendo lo correcto entonces? ¿Pero en qué momento va a medir sus fuerzas? ¿En qué momento? A ver, ese momento, ¿sabe cuándo va a llegar ese momento? Cuando el respaldo popular comienza a cambiar y él tenga que tomar decisiones drásticas, muy drásticas,
muy drásticas. Pero perderá sobre todo su gran capital que tiene ahora, su popularidad. Y por lo tanto ya no le va a permitir estratégicamente muñequear en la Asamblea Nacional. Es que ese muñequeo es el que le debe llevar a tomar esas medidas drásticas. Pero ahora. Ahora, claro. Ahora. No las Estamos está en esta haciendo. etapa. De A un hecho, alto costo político. De hecho, el mismo respaldo que le dio a Gustavo Ollal significó aquello, que la petición que se hizo por el grupo de asambleístas que conforman de la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social haya presentado la solicitud al CAL, al Consejo Administrativo de la Legislatura, para enjuiciar políticamente a Gustavo Ollal, también recibió un resultado negativo. Ni ese juicio político, ni tampoco el del vicepresidente de la República. Ya llevan 2 solicitudes y 2-0 en contra de la lucha contra la corrupción. A ver, yo creo que lo más grave que se está dando en el país ahorita es que un partido político nos está sometiendo a todos los ecuatorianos a una pelea interna que no es nuestra. Los problemas son de país, Así es. de liderazgo de país. Y nos están sometiendo a todos los ecuatorianos a una pelea que no es nuestra. Recuerda usted lo que pasó hace poco en Montecristi. Supuestamente, la prensa y se filtró información de que se habría virado ciertos asambleístas. No pasó nada. Es decir, que los volvieron a revirar. ¿Quién? ¿Cómo? ¿De dónde o por qué? ¿O qué tanto saben entre ellos? ¿Qué tanto se saben entre ellos? Sí, que no le permite al presidente Moreno, como dice usted, todavía meter la pelota al arco. Está que pega palazos nomás, nada más. Entonces, ese es el problema, que todos los ecuatorianos nos han involucrado, medios de comunicación, productores, universidades, a una pelea que no es nuestra. Es una pelea de país. Al presidente Correa y a todos los al expresidente Correa y a todos los que presumen de haberlo llevado a Lenín Moreno al poder, deben también responder, pues. Pero este programa porque está ellos nos para endosaron claro, Porque por supuesto el que sí. programa está para eso. Sí, correcto. Precisamente porque nosotros no nos estamos inmiscuyendo o siguiendo esa misma línea de un partido político. Hoy estamos aquí para decirle al señor presidente, a ver, señor presidente, no respalde a personas que tienen ante la vindicta pública una imagen deteriorada que significa, en el caso de Gustavo Ollal, la violación a la independencia de las funciones del Estado. Correcto, por eso yo le decía a usted, más que buscar a quienes se robaron la plata, hay que empezar a sancionar a los políticos, porque quienes presumen que a Lenín Moreno lo pusieron en el poder son los que nos endosaron pues un mal candidato según ellos. Yo escuché al presidente Moreno, al expresidente Correa en una entrevista que decía, no cito textualmente, pero decía algo así como que el presidente Moreno, por su salud, pronto tendrá que dejar el cargo. Y no fue eso lo que dijo la oposición en campaña y desvirtuaron miles de veces y llamaron perversos a quienes dijeron eso. ¿Y cómo es que ahora están reconociendo que eso es posible? A esos hay que sancionarlo. A quienes nos endosaron, supuesto, presuntamente, a un hipócrita, a un farsante, a un traidor y todo lo que ustedes quieran. ¿Dónde está la corresponsabilidad de ellos? Insisto, y regreso a las palabras del presidente Moreno, esa corresponsabilidad también nos debe llevar a los ecuatorianos a aprender a votar. Porque no es que, yo no entiendo cómo a veces un alcalde, un prefecto gana y a los 6 meses ya no es popular. ¿Dónde está la corresponsabilidad de quienes votaron por eso? Los ecuatorianos debemos dejar de votar por afectos y desafectos. Debemos aprender a votar. Que estos hilos de la corrupción que van apareciendo por todas partes en esta inmensa telaraña, en algún momento nos puedan llevar al corrupto mayor, porque hasta ahora se escuchan voces de todos los niveles en diferentes instancias. Ora el ex vicepresidente de la República, o vicepresidente todavía en funciones, ora el contralor del Estado, ora el tío del vicepresidente, pero yo creo que había ahí un capo de la mafia, il capo di tutti capi. ¿Por qué la gente todavía tiene miedo de exteriorizar ese sentimiento que es absolutamente claro en muchos, pero no se atreven a decirlo? Casi siempre, por no decir siempre, la cabeza es la que permite que los brazos o las piernas hagan una acción determinada. Oiga, mi abuelo decía que el buen ladrón es aquel que hace que todos los de la banda metan la mano. Y si todos tienen las manos sucias, no son tan manos tan blancas y transparentes, no es el temor a que si se va mi compadre, me va llevando conmigo. Digo yo, estoy presumiendo, no estoy acusando absolutamente a nadie, porque yo comparto su inquietud, ¿no? ¿Cuándo llegaremos a la cabeza de todo esto? ¿Será realmente un expresidente o es todo un componente internacional? ¿Es una corriente que viene desde Venezuela? Oiga, en Venezuela quebraron uno de los países más ricos del mundo. Así es. Lo quebraron y hay gente que mata todavía por el chavismo. ¿Cómo se entiende eso? ¿Cómo podemos entender eso? Hay un lavado de cerebro, parece, a ese nivel en todo este tipo de gobiernos. Claro, que esto no es un producto al azar. Pues. Acuérdese usted que Hitler convenció con el poder comunicacional que tenía a las madres y padres a que mandaran a sus niños adolescentes a morir. Así es, con Joseph Goebbels a su lado, que fue su ideólogo. Entonces, no te diríamos que sorprendernos tanto por lo que está ocurriendo en el país todavía con tantos actos
actos evidentes de corrupción. Pues llegar a la cabeza mayor va a ser una tarea muy dura, pero es de conciencia. Y se han reproducido muchos actos del nazismo, perdóneme, Así es, señor doctor. así es. Mire usted que una mentira repetida 1000 veces se ha vuelto Así es. verdad. ¿Y cuántas mentiras que nos han contado cotidianamente nos las Y una verdad creímos? media Este es país una de las grandes obras, Claro, y etcétera. una ¿no es verdad cierto? media es una doble mentira. Por supuesto que sí. Roque, estábamos hablando de las acciones y un poco que retomando el punto. ¿Será una acción global del gobierno en esta lucha contra la corrupción, en este deber del Estado que le corresponde ejecutar al gobierno, presidido por Lenín Moreno, la convocatoria a la consulta popular? Yo creo que sí, que de alguna manera comienza a evidenciar que ese era el camino correcto. Sí, porque de alguna u otra forma las anteriores reformas que se dieron a través de una simple decisión parlamentaria y luego jurídica constitucional, como que a la gente le dijeron ya no te tomo en cuenta. Este es como un desahogo, como una salida. Ojalá, digo yo, que este sea el inicio, de lo que usted dice, de una acción positiva a comenzar a combatir la corrupción. Porque en el tema que analizaremos más adelante, ya estaba en la ley. Está en la ley y desde hace muchísimo tiempo. Así como cuando defendimos, y yo sostengo que la ley de comunicación es un atentado contra la libertad de expresión, porque ya había leyes, ya había códigos, había una estructura legal que sancionaba lo que esa ley ha tratado de buscar. Yo creo que ahora también hay cómo combatir la corrupción. Pero sí evidencia cuando el mayor, el padre de la casa, dice, le consulto a ustedes, como que legitima más, como que da un escape a todo esto. Perfecto, nos vamos a ir a unos anuncios institucionales y luego volveremos en el tercer segmento con nuestro invitado, el doctor Roque Pitazán, para hablar precisamente de esa primera pregunta de la consulta popular, la corrupción, cómo combatirla. ¿Será esta respuesta a la consulta popular la solución a los problemas de la corrupción? Volvemos y lo analizaremos con nuestro invitado. El Departamento de Bienestar Universitario de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo te ofrece los servicios de orientación y acompañamiento, trabajo social, secretaría, servicio médico, odontológico, psicológico y de enfermería. Departamento de Bienestar Universitario, Universidad San Gregorio de Puerto Viejo. ¿Sabía usted que el cáncer de boca es tan agresivo como cualquier otro, pero que puede ser detectado y tratado con un chequeo a tiempo? El Centro de Investigación de Patología Bucal de la Universidad San Gregorio brinda este servicio a la comunidad, con equipos de última tecnología, y procesa las muestras de tejidos cuando el caso lo exige. Desde 2013 han sido detectados una decena de casos de cáncer y muchos otros han sido tratados con buenos resultados. Tómese un tiempo y acérquese de lunes a viernes al Centro de Investigación de Patología Bucal. Un chequeo temprano puede hacer la diferencia. Universidad San Gregorio, experiencia, confianza y calidad académica. La Universidad por Dentro, el programa de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo, donde se te informará los acontecimientos de la semana del campus universitario. La Universidad por Dentro. Volvemos a este tercer segmento de nuestro programa Hablamos Derecho, con nuestro invitado, el doctor Roque Pitazán. Y él comentaba precisamente sobre que en este programa íbamos a hablar de la consulta popular. Y claro, la primera pregunta de la consulta popular convocada por el presidente Lenín Moreno habla precisamente sobre el tema de este programa, del deber del Estado de la lucha contra la corrupción. Y dice en su primera pregunta: ¿está usted de acuerdo con que se enmiende la Constitución de la República del Ecuador para que se sancione a toda persona condenada por actos de corrupción con su inhabilitación para participar en la vida política del país y con la pérdida de sus bienes según lo dispuesto en el anexo respectivo? Roque, esa pregunta, A ver, la que usted quería comentar, Bien. ¿será esa una acción de esta estrategia en la lucha contra la corrupción? Yo creo que sí es una acción. Yo creo que al menos sí evidencia un camino a seguir. Pero esta pregunta no es la genialidad pues, de Lenín Moreno ni del gobierno. Yo creo que esta era un requerimiento popular, ciudadano, urgente, y no en esta época.
desde hace muchísimos años atrás. Pero bien decía usted, no Sí. se podía en la época, en Así la es. década anterior. Ni en la década anterior, ni en las épocas anteriores tampoco, de la famosa partidocracia, aunque yo no sé en qué se diferencia la partidocracia con la década pasada, porque ahí hubieron muchos de la partidocracia involucrados Le en los pongo un gobiernos. ejemplo. La Constitución reconocía a un organismo como la Comisión Cívica de Lucha contra la Corrupción. Jurídicamente, era una persona jurídica creada por la Constitución de Sí, 1998. La Constitución del 2008 la desapareció. Por lo tanto, no podemos señalar que todas las épocas han sido iguales a la de época precisamente de la Revolución No, yo me Ciudadana. estoy refiriendo al requerimiento ciudadano. En todas las épocas ha habido un clamor ciudadano para el combate contra la corrupción. Recuerde usted lo que siempre se dice, gente que va en bicicleta a un cargo público y sale en un 4x4. Entonces ha sido evidente que la lucha o el reclamo popular por la corrupción, por ir contra la corrupción, ha sido permanente. Ahora, hay tratadistas como el mismo Zavala, para Javier Zavala Ellas, que él ya dice que en las leyes está todo esto ya vigente, pero que se evidencia así un requerimiento ciudadano que políticamente era lo que faltaba, ese espaldarazo político para decir, yo presidente, les pregunto a ustedes, ¿vamos a combatir la corrupción mediante este articulado, mediante esta pregunta? Ese sí para mí es un inicio. Es una evidente muestra de querer cambiar las cosas. Doctor, con esta pregunta un poquito se toca la famosa muerte civil. Pero sabemos que la muerte civil es definitiva, porque la muerte no admite dilatorias, ni admite plazos. Entonces alguien decía en la prensa que este simplemente es un letargo civil. Es decir, temporal, que no llega a ser la herramienta suficiente para provocar ese temor que las normas en algún instante tienen que generar para evitar que se cometan actos ilícitos. Pero por otra parte, también esta figura de la muerte civil ya ha sido reprochada por muchas legislaciones. Recordemos que su abolición, que estaba prácticamente inmersa en casi todas las legislaciones del medioevo para adelante, comienza a desterrarse en 1831 en Bélgica, en 1854 en Francia, en 1906 en Quebec, la región francesa de Canadá, y finalmente por ahí por 1940 en Chile, porque se piensa que la muerte civil no solamente lesiona a la persona que la recibe, sino también a su familia, a sus hijos, y ese fue el criterio para irla un poco extrayendo. Incluso fuera de micrófonos conversábamos que los nazis la usaron en Noches y Nieblas, se llamó el concepto, Nacht-Nebel en alemán, y se usó a sí mismo para no dar cuentas, para quitarle a la persona los derechos de alguna forma y permitir que los excesos que ocurrieron en esta época terrible se dieran. Ahora la cosa es, ¿vale la pena retrotraernos a una forma jurídica que ha sido ya tan denostada? ¿Vale la pena retomar esa muerte civil o era absolutamente necesaria en este momento histórico? A ver, yo insisto y reitero lo que empecé diciendo, de que a los gobiernos y las acciones de los gobiernos hay que entenderlos en el momento y en el contexto histórico en que se dan. Son cosas distintas. Alguna vez un funcionario público de este gobierno, del gobierno anterior, me dijo de que jamás en Manabí se había construido una obra tan grande y tan cara como el puente de los Caras. Y le dije yo, ¿y cuando se construyó Poza Honda? ¿No fue también la obra más grande que se habría construido en ese momento histórico? Hacia la Presa de la Esperanza. La vía Quito, Manta-Quito, ¿no fue en su momento histórico la más monumental obra? Entonces las cosas, cuando se maneja comunicacionalmente, hay una habilidad increíble. Y le puse otro ejemplo. Yo le dije yo, si yo sumo los sucres o los reales que mi papá me dio desde el primer grado hasta la universidad, no llegarán pues ni a $10, pues. ¿No? ¿Qué será lo que se gasta mi hijo menor en el colegio en 2 días o en un día? Pues. Claro, una salida al cine. ¿Qué quiere decir? ¿Que mi padre fue miserable conmigo? ¿O a mi papá hay que entenderlo y a mi madre hay que entenderlo en el momento histórico en que yo me eduqué? Entonces, son cosas que a veces los políticos manejan y los medios se prestan para eso. Yo creo que el momento histórico ameritaba esto. Porque a pesar que estaba en las leyes, y ustedes son más especialistas que yo en derecho penal, estaba ya contemplado todo esto, el momento es político. El momento que estamos viendo es político. Y más allá de hablar de la muerte civil, en el país debemos comenzar a hablar de la muerte política. Hay gente que hay que combatirla y acabarla en las urnas para que no regresen nunca más. ¿Cómo se combate eso? Evidenciando actos de corrupción, sancionándolos, evidenciando la vida que llevaban y la vida que llevan ahora. Yo creo que eso es más importante que la misma muerte civil. Ahora, la muerte, de acuerdo a lo que conversábamos justo antes de cámara, pues no es tan cierta pues la muerte.
la muerte civil. Es una muerte civil temporal. Una muerte temporal o una muerte con derecho a resurrección. Este letargo, como yo le decía, este letargo Porque, civil. como comentaba, esto ponía este ejemplo, doctor Farfán, alguien que sea sancionado por actos de corrupción y siendo joven, después que cumple la pena, que es máximo 25 años, creo, ¿no? ¿No es cierto? Pues tendrá tiempo todavía para seguir haciendo sus maravillas después de haber cumplido la pena. Para un poco aclararle a los televidentes, pudiera ser que en un momento determinado un delito que pueda estar señalado, como el caso de peculado, 10 a 13, el de concusión de 3 a 5, el de cohecho 1 a 3, el de enriquecimiento ilícito de 7 a 10. Es decir, puede durante ese tiempo, pensemos en enriquecimiento ilícito de 7 a 10, tiene los 10 años automáticamente por estar en prisión. El juez le condena entre 10 a 25 años. Ubiquemos que el juez, en el caso de ganar la consulta popular, favorablemente viene el juez y dice, en cumplimiento de esta reforma a la norma constitucional, le aplico 25 años, el máximo 25 años, de impedimento de actividad civil en el caso de los derechos políticos. Muy bien, entonces tiene 20 años, más 10, 30, más 25, 45. Pues le queda todavía cerca de 25 años más en el que puede participar. Hasta el candidato a la presidencia de la República. Así es. Entonces no es realmente una muerte civil definitiva, como sí ocurre con PPK, que puso en Perú una manera definitiva. Y hay una diferencia, ¿no? O yéndonos al extremo, en países asiáticos y árabes, donde no hay solo la muerte civil, hay la muerte biológica, porque los corruptos, funcionarios corruptos son sancionados con la pena de muerte. Que eso es otra cosa. Yo creo que también hay algo interesante, Roque y Alberto, es el tema de la incorporación de otras figuras de carácter penal. El tema de delitos como el tráfico de influencias, la oferta de realizar tráfico de influencias, aquellos que se ofrecen y que en realidad, aunque no lo cristalicen, pero hay esa iniciativa, esa tentativa. Testaferrismo también. Está el testaferrismo, ¿no? Está también el lavado de activos, la asociación ilícita, la delincuencia organizada. Son nuevos tipos de delitos que los recoge el Código Orgánico Integral Penal. Ya como actos de corrupción. Como actos de corrupción, correcto. Entonces, la Ley Orgánica del Servicio Público no los tiene incorporados a estos nuevos tipos de delitos. No los tenía tampoco antes la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa. El Código Orgánico de la Democracia, que es nuevo, porque la función del Estado, de la función electoral, se crea como una nueva función. Tiene ese Código Orgánico y también se lo incorpora ahora a esta nueva tipología. Entonces, en ellos se incorpora. Ahí hay algo interesante porque, de todas maneras, se va cubriendo diríamos, las falencias que tenían estos códigos, Servicio Público y Código Orgánico de la Democracia, que no recogía este tipo de ilícitos. Ahora, pero yo me pregunto algo. Nosotros cambiamos la estructura y la consulta en un presunto escenario que dice sí y reformamos todo un grupo de leyes o de códigos que tienen que ser reformados para que esta reforma sea aplicable. ¿Y qué pasa con la estructura jurisdiccional o judicial del país? ¿Y qué pasa si no tenemos jueces probos? Independiente. ¿Y qué pasa si no tenemos academia que prepara abogados correctamente? ¿Y qué pasa si tenemos ciudadanos que no conocen las leyes? No, nada. Vamos a caer en lo mismo de siempre. Si el Ejecutivo sigue siendo parte del Poder Judicial, que no debería jamás mezclarse un poder con el otro. Entonces, yo creo que la consulta y esta pregunta que tiene que ver con el combate a la corrupción debe ser manejada en mucho más contexto que solamente la reforma a la ley o la reforma a la Constitución. Debe ser manejada en todo el contexto social, política, estructural del país en que vivimos. Pero no debería solo ser comunicacional tampoco. Correcto. Porque podría entenderse como que una buena y verdadera acción de combate de la lucha contra la corrupción por parte del gobierno, cuando incorpora esta nueva tipología de delitos a este cuerpo de leyes, pero sin embargo, como bien lo hemos señalado en otros programas, nos deja incólume a la función judicial. Nos deja jueces que posiblemente no cambiarán de actitud servicial que han tenido durante esta década. Y yo señalaba en un programa con una entrevistada aquí, le decía, para que cambie la función judicial, cabría la posibilidad de hacer la compra de las renuncias voluntarias obligatorias para todos estos jueces, para que, respetando en todo caso sus derechos, y como la Corte Constitucional declaró constitucional la reforma a través de un reglamento a la Ley Orgánica de Servicio Público, aplicarle la misma moneda y entonces tendríamos
a nuevos jueces con una concepción distinta, de manera que desarrollamos todo ese concepto que se ha tenido de la justicia por los actuales magistrados. ¿Y qué nos garantiza que los nuevos jueces sean los próbogos que necesitamos? Bueno, porque para eso está la academia, porque tenemos que seguir Exacto, luchando. por eso vea usted cómo es una cadena esto. De nada nos vale sacar a estos jueces y poner a otros si la academia no prepara buenos jueces. De nada nos vale que la academia prepare buenos jueces si los padres no preparamos buenos hijos. Vea usted cómo regresamos a la cadena. Entonces, las leyes podrán cambiar. Los políticos podrán cambiar, pero aquí hay que cambiar un país. Y el país está hecho de ciudadanos. Doctor Pita, que hay que ir. de este análisis inteligente que tanto usted como el señor rector realizan, yo creo que de cajón se viene una pregunta. ¿Qué otras interrogantes hubiesen faltado en la consulta popular para volverla más coherente, más redonda, más positiva, más propositiva? Pero sobre todo, yo diría, en este programa, que estamos hablando sobre el deber del Estado, y nos vale apreciar la inquietud de Alberto, en esta lucha contra la corrupción. Así es, creo contra que la corrupción. sería muy interesante de su parte. A ver, yo creo que debemos blindar de alguna manera, yo no tengo la fórmula, pero yo sí creo que debemos blindar de alguna manera los organismos de control. Alejarlos, como se hace en otros países. Yo creo que Norteamérica es uno de los países Estados Unidos y Norteamérica ha demostrado que a pesar que el presidente puede elegir un fiscal o un juez, son gente proba e independiente. Yo creo que de alguna manera la estructura jurídica debemos poner ahí a los juristas, a los sociólogos más capaces que tenga este país a trabajar en alguna manera que se blinde al juez, que se blinde al procurador, al contralor, al fiscal, a todas estas personas que están encargadas justamente de eso, justo por lo que hablábamos en un espacio anterior con ustedes, que decían cuáles son las acciones, por qué no lo hicieron. Porque se contaminaron. Hay que buscar una fórmula, una estructura social, orgánica, funcional en el país, jurídica y comunicacional, que esta gente sea libre de eso, sin dejar de ser seres humanos. Hay una serie de videos que salen en YouTube de un juez de los Estados Unidos que tiene una forma muy humana de, no sé si ustedes lo han visto, sí, cómo no. No recuerdo el nombre del juez, de resolver los problemas. Muy humana. No deja de aplicar la ley, no deja de sancionar. No deja de dar una cátedra de humanismo. El problema es que nos hemos tan judicializado, en nuestra mente se nos ha metido tanto la pena, la sanción, la estructura legal, que nos olvidamos de la parte humana. Y es donde la academia debe comenzar a caminar, no preparar abogados, sino profesionales en el derecho. Y ustedes lo saben, eso involucra mucho más allá que un título, mucho más allá que conocer la ley. Niveles. Yo tenía un profesor que decía en la universidad, el abogado que conoce los artículos de memoria tiene de todo menos abogado. El abogado tiene que saber a qué libro, a qué doctrina acudir cuando tenga un problema legal que solucionar. Y hay niveles axiológicos que tienen que ser respetados, correcto. Hay problemas deontológicos que tienen que ser resueltos, doctor. Y aquí, precisando alrededor de todo lo dicho, por ejemplo, respecto a la justicia, ¿qué pregunta debió haberse involucrado para que la lucha contra la corrupción sea efectiva? Yo creo que debemos partir de la lucha anticorrupción. Y yo creo que sí debió haberse también planteado algo que tenga que ver con la reestructuración de la función judicial en el país. La formación de jueces. Yo creo que ahí hemos avanzado algo, en la escuela de jueces, yo creo que hemos avanzado algo. El problema es la manipulación política que ha tenido. Pero ¿cuánta gente que por puntaje ha sido superior y por la bendita entrevista final perdió un cargo? No entiendo. A ver, pero sectoricé. Con la reforma judicial se dio la oportunidad para que surja ese Consejo de la Judicatura en la cual existen delegados de la Fiscalía. Fíjese usted el ejemplo. Una fiscalía que se la determinó absolutamente corrupta. ¿Sí? Así es. Entonces ellos enviaron una terna. Una Corte Nacional de Justicia que lamentablemente, a pesar de que está presidida por un buen ciudadano como el doctor Ramírez, no ha trascendido para nada en la actividad judicial. Oscura y silenciosa, dice la prensa, doctor. De hecho, fallos jurisprudenciales que han sido establecidos por mandato constitucional como ley, los han convertido realmente en una suerte de blindaje a las acciones en contra del Estado. Una terna enviada por el presidente de la República. Entonces, imagínense usted 3 ternas, de las cuales todas... Las entidades cuestionadas de actos de corrupción mandan a sus delegados a controlar... No, a conformar el comité que controla la Administración de Justicia. Administrativo que lleva adelante los concursos, designa a los jueces, sanciona a los jueces y fiscales. Es algo parecido al Consejo de Participación Ciudadana. Sí. Entonces, correcto, entonces ahí cabe entonces analizar la pregunta de Alberto.
¿Qué hubiera sido lo adecuado en esa consulta popular si hablábamos del reconocimiento de la independencia de las funciones del Estado? Yo creo que ahí debe haberse preguntado sobre si queríamos o no la reestructuración de la Administración de Justicia en el país. Y con los anexos, donde se involucra la academia, se involucra gente que jurídicamente ha sido reconocida a nivel internacional y que el Ecuador tiene juristas. Pero si ustedes ven la doctrina, lastimosamente Perú y Colombia nos están adelantándose, y ya ni hablar de Chile y Argentina, pero Perú en los últimos tiempos ha tenido una explosión de producción jurídica increíble, y en el Ecuador lo hay, pero el problema es ¿quién nos ha apoyado? Entonces, si nosotros planteamos una pregunta de la reestructuración, de la estructura jurídica del país, que se involucre fiscalía, jueces, todos estos organismos, donde en los anexos digan quiénes son los que deben enviar a sus delegados para justamente establecer esta reestructuración. La academia, la misma ciudadanía, los empresarios, los políticos, pero las instituciones, como dice usted, las instituciones cuestionadas de actos de corrupción son los que envían sus delegados. Muy bien. Y gracias, Roque. Nos vamos a los últimos anuncios institucionales y volveremos al final para precisamente hacer ciertas conclusiones y recomendaciones con nuestro invitado, el doctor Roque Pitasán. Ya volvemos. El Departamento de Bienestar Universitario de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo te ofrece los servicios de orientación y acompañamiento, trabajo social, secretaría, servicio médico, odontológico, psicológico y de enfermería. Departamento de Bienestar Universitario, Universidad San Gregorio de Puerto Viejo. La Universidad por Dentro, el programa de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo, donde se te informará los acontecimientos de la semana del campus universitario. La Universidad por Dentro. Estimados televidentes, estamos ya para el cierre de Hablamos Derecho, este programa que le propone la Universidad con Corazón, la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo, y con el experto, dialogando sobre un tema vital, corrupción. Qué terrible monstruo este que nos aqueja. Doctor, las autoridades de control han sido culpables, no hay otra palabra, culpables directos de los actos de corrupción más horrendos que la patria haya visto en toda su historia. ¿Cómo elegirlos? ¿Cómo escoger a los mejores hombres? ¿Cómo saber cuáles son aquellos? Y debemos volver quizá a la elección de la Asamblea y acabar con entidades como este Consejo de Participación Ciudadana que no han aportado nada en la patria. A ver, yo aprendí en la universidad y en el quehacer político y comunicacional que la Asamblea es la casa del pueblo y donde está la mayor expresión de democracia. Tenemos que aprender a elegir buenos diputados o buenos asambleístas, y son ellos los que debieran elegir a los organismos, a las personas que dirigen los organismos de control. Pero no cualquiera puede ser candidato. Ahí es donde también debe reglamentarse que sean gente muy proba, académicamente muy preparada, y no solo académicamente, sino humanísticamente muy preparada. Debemos regresar a darle a la Asamblea Nacional, como se la denomina ahora, el poder democrático que tiene por encima. Yo aprendí en la universidad que la función más grande del Estado era la función legislativa. Allá debemos apuntar. Y lo otro que siempre sostengo, debemos comenzar a crear buenos hijos. Cuando creamos buenos hijos vamos a tener buenos ciudadanos y buenos políticos. Esa Asamblea Nacional tendría el derecho también a recibir impugnaciones. Por sobre supuesto, los candidatos que tengan. Participación ciudadana totalmente, donde se cuestione, donde las reglas estén claras. El problema es que hay que tener las reglas claras. ¿Qué ciudadano puede participar y cuestionar sin que sea después objeto de persecución? Pues bien, ese es el asunto. Esa es prácticamente la conclusión a la que llega este programa. Hablamos Derecho con nuestro invitado, el doctor Roque Pitasán. Hemos hablado exclusivamente de la corrupción, que es la primera pregunta a la que la consulta popular que el presidente de la República
nos ha convocado y que tiene que pasar aún por el filtro de la Corte Constitucional. Alberto. Un abrazo, hasta siempre. Nada más que decir, salvo lo importante que es realizar este tipo de programas, y así lo está haciendo la Universidad San Gregorio. Muchas gracias, Roque, por tu presencia. Lo contrario, un gusto regresar a un programa académico de la San Gregorio. Y sabes que estoy en casa. Muy bien, muchísimas gracias, televidentes. Nos veremos la próxima semana nuevamente para hablar de la segunda pregunta de esta consulta popular.